El Pupitre Digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenidos al espacio de entrevistas de Radio Éxito Educativo y en nuestro canal de YouTube y podcast. Hoy tenemos a José Antonio Marina, catedrático de instituto, filósofo, escritor y yo diría faro de la educación y de las ideas en España. Muchísimas gracias, José Antonio. Encantado de estar aquí y encantado de hablar de educación. Pues tenemos aquí pues, los dos últimos libros de José Antonio y los dos nos hablan de soluciones. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el objetivo de la inteligencia es resolver problemas, es decir, buscar soluciones. En segundo lugar, porque ya sabes que en educación estamos muy preocupados porque no sabemos qué enseñar. Estamos diciendo con muchísima ligereza que el 50% de los puestos de trabajo en que van a trabajar quienes ya están en las aulas no se han inventado todavía, que no sabemos con qué herramientas mentales y físicas van a trabajar, con qué modelos de pensamiento se van a encontrar. Vamos, se está hablando de la poshumanidad y en esa aceleración de las cosas que enseñamos. Bueno, pues es verdad que el futuro es imprevisible, pero que sabemos una cosa con total certeza. Va a plantear problemas. Y por lo tanto, parece sensato que lo que enseñemos a nuestros alumnos es a resolver problemas. ¿Qué problemas? De todo tipo. Son problemas emocionales, son problemas teóricos, son problemas familiares, económicos, laborales, son de matemáticas. ¿Y eso cómo se enseña? Pues mi propuesta es que sí hay una ciencia general de solución de problemas, porque permite después enfrentarse con problemas concretos que necesitarán una información concreta también, pero que se mueven todo dentro de una actitud general heurística. Heurística no es una palabra rara, es lo que decimos todos cuando decimos eureka, lo he encontrado. De manera que la actitud con la que deben salir nuestros alumnos es una actitud heurística. Vamos a tener problemas, no voy a tener miedo de los problemas, voy a saber que tengo que entrenarme en esos problemas, pero voy a salir con las estructuras mentales suficientes para poder enfrentarme con esa tarea. Y por eso, en mis últimos libros estoy insistiendo, necesitamos desarrollar la competencia heurística en todos los niveles, desde primaria, porque los niños pequeños también tienen sus problemas. Y entonces, cuando somos capaces de que ellos sientan que han resuelto un problema, bueno, ya han picado el anzuelo educativo, porque eso es una sensación muy agradable para los niños y para los mayores, y por lo tanto debemos cultivarla. Sin embargo, parece que en España la educación se plantea como un problema. ¿Tiene solución la educación en España? El asunto está, Víctor, que cuando nosotros tenemos dificultades, que van a suceder siempre, enfrentamientos, hay dos maneras de plantearlas. Una es plantearlo en formato conflicto, en que tú eres mi enemigo y voy a ver si acabo contigo. Bueno, es un juego de suma cero, en que uno gana y otro pierde, pero hay otra manera de plantearlo, que es en formato problema. Es decir, no, tú y yo no somos enemigos, tú y yo tenemos un problema. Lo resolvemos. ¿Por qué no ha habido nunca un pacto educativo? Porque se ha planteado siempre en el formato conflicto. Voy a ver si yo consigo eliminarte del mundo académico porque quiero llevarle yo. Quiero que sea mi pacto educativo. Yo lo haría estupendamente, que es la idea que tienen todos los partidos políticos, lo haría estupendamente si fuera partido único. Si no tuviera el engorro de una oposición con la que tengo que estar negociando, discutiendo, debatiendo. Eso me recuerda una cosa que decía Kant. Si la paloma pensara, diría, qué estorbo más incómodo es el aire, porque qué bien volaría yo si no hubiera aire. No se daría cuenta que si no hubiera aire no podría volar porque el aire la mantiene. Pues lo mismo pasa en política. En política, cuando se plantea de qué bien estaría yo gobernando solo, sin oposición, uno se da cuenta de que entonces, no,
Tú lo que quieres no es gobernar, tú lo que quieres es imponer, dominar. Y en, y en educación el primer paso sería, tenemos un problema, no un conflicto. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? Entonces vamos a hacer un listado de problemas. Tenemos un problema presupuestario, tenemos un problema de gestión de los centros, tenemos un problema de elaboración de los currículos, tenemos un problema de que la sociedad en este momento presiona mal a la escuela. Y bueno, pues todas esas cosas, lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. Segundo, priorizar los problemas. Y de todo esto, ¿cuál es lo importante? Y en tercer lugar, empezar a buscar soluciones y empezar a buscar aliados. Porque muchos problemas de la escuela no tienen solución dentro de la escuela, sino en una buena relación de la escuela con el entorno escolar. Bueno, si no hay milagros, si en educación no hay ni misterios ni milagros, hay que ver, vamos a definir bien el problema. Si no se nos ocurre solución, vamos a ver cómo lo han resuelto en otros sitios y vamos a implementar esas situaciones. Lo que pasa es que hay una enorme desidia educativa y entonces los conflictos se cronifican y no se resuelven. Don José Antonio, me consta que a usted le han consultado ministros, ministras, consejeros, consejeras, altas autoridades educativas, pero si alguien tuviera la iluminación de nombrarle ministro de Educación, ¿cuál sería el primer problema que afrontaría? Pues el primer problema sería el presupuestario. Nosotros necesitamos, para tener un sistema educativo de alto rendimiento, el 5% del PIB. Bueno, pero ya lo hemos tenido, ¿eh? Hemos llegado a tener el 5,08% del PIB, pero no lo supimos gastar bien. De manera que primero vamos a tener ese presupuesto que entra dentro de lo que es viable en nuestra economía. Nosotros podemos tener ese presupuesto. Si yo dijera ahora necesitamos un 7%, diría, pues es pedir cosas imposibles. Pero el 5% lo hemos tenido y lo podemos tener. Y luego vamos a ver cómo lo gastamos. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que las leyes no arreglan nada mientras no llegan al aula y cambian al aula. Pero en el aula ya hay gente. ¿Quiénes están? Los profesores, dentro de un centro. En este momento sabemos que quien educa realmente no es un profesor. Quien educa es un centro. Y que, por lo tanto, la calidad del equipo directivo de un centro, ya lo dijo la consultora McKinsey, es el primer factor para la mejora de la educación. Necesitamos buenos equipos directores con competencias personales para ese oficio, que es un oficio especial. No es cualquier buen profesor puede ser buen director. No, ser buen director es muy complicado. Pero un buen equipo directivo cambia el centro en 3 años o empeora el centro en 1 año. De manera, tenemos que tenerlo. Segundo, tenemos que tener la formación del profesorado. No se ha tomado nunca en serio en España y es muy difícil en este momento ser profesor. Es muy difícil porque estamos en una situación en que no hay una heterogeneidad de valores enorme, hay propuestas, muchas de ellas disparatadas, no evaluamos bien lo que tiene éxito o lo que no tiene éxito, de manera que tenemos que formar a los profesores. En tercer lugar, hay que cuidar la relación de la escuela con la familia. Eso en España está desastrosamente hecho. Hay una especie como de recelo. Los profesores desconfían de las familias y prefieren que no vengan, y las familias desconfían de los profesores, de manera que vamos a intentar ponernos de acuerdo. Y después, que para educar a un niño hace falta una buena tribu, de manera que vamos a cuidar la relación de la escuela con la tribu. ¿Dónde están las escuelas? En un municipio. Vamos a intentar que las escuelas se relacionen bien con los municipios, con los servicios sociales, con los pediatras. Cuando yo he hecho programas de formación pedagógica a los pediatras, me lo han agradecido mucho. Y nosotros lo hemos agradecido a ellos. ¿Por qué? Porque los pediatras tienen una relación muy especial con lo que son, digamos, nuestros, entre comillas, clientes, que son los niños y los adolescentes y las familias. De manera que, como verás, hay muy claro cuál debía ser el orden.
presupuesto, formación de directivos, formación de profesores y relación con la familia y relación con el entorno de la escuela. Ya está, ahí tenemos un plan. Hemos abierto un melón que en éxito educativo nos encanta porque principalmente nos dirigimos a los directivos que vemos y observamos que en su día a día están muy solos. ¿Cuál sería el perfil ideal para un buen directivo de centro educativo en España? Usted en el Libro Blanco ya hace muchos años Sí. hizo una serie de propuestas Claro. muy claras, pero... En primer lugar, un director tiene que tener unas competencias especiales y, por lo tanto, en la propuesta que yo hice del Libro Blanco, en que me parecía importante diseñar carreras educativas. Ahora, dentro de la enseñanza privada, pero sobre todo dentro de la enseñanza pública, un profesor entra con un nivel laboral, no sé cuál es, 5, y a los 40 años sigue con ese nivel laboral, 5. El hecho de que no se pueda ascender dentro de la carrera, pues es una llamada a la mediocridad. Pues da igual cómo lo hagas. En aquel programa a mí me interesaba mucho poner de manifiesto que un buen profesor se distingue mucho de un mal profesor y por lo tanto debe tener otras consideraciones suficientes, otras posibilidades suficientes, otro sueldo especial porque es el bueno. Entonces, si en las demás carreras y profesiones valoramos distinguimos al bueno, no podemos tratar a todos por el mismo rasero. De manera que hay que premiar la excelencia si queremos que haya gente excelente. Y que dentro de la carrera tenía que haber por lo menos dos grandes ramas. Los que se querían dedicar, porque es su vocación, a la docencia, digamos, de aula, y esos tenían que tener su formación, y los que se querían dedicar a la gestión del sistema educativo, donde tenían que estar los directores, donde tenían que estar los inspectores, donde tenían que estar los que trabajan en las consejerías, de manera que, y eso es otra cosa, porque es que lo que querían, tenían más talento para la organización. Y para dirigir, lo que tiene que tener un director es lo mismo, las mismas características generales que tiene que tener el director de una empresa. Tiene que conocer a la gente, tiene que saber que mandar es muy complicado, porque mandar no es únicamente aplicar lo que el boletín oficial te dice que puedes hacer, sino convencer a la gente de que eso es lo mejor que hay que hacer y que hay una especie de confianza y respeto mutuo, y eso tienes que saberlo hacer. Y luego saber las posibilidades que tiene un centro educativo. Es decir, en este momento los centros educativos y los directivos de los centros educativos tienen muchas competencias que podían aplicar, pero que es complicado porque pueden buscar ayuda, pueden hacer proyectos específicos del centro. Ahí se van a encontrar con un problema endémico en la educación pública, que es la movilidad del profesorado. ¿No? Si estamos facilitando la movilidad del profesorado, estamos impidiendo que los centros tengan su proyecto educativo de centro. Y entonces eso lo están haciendo mejor los colegios concertados, porque tienen más fijeza de plantilla. De manera que tenemos que darnos cuenta de que debemos aprovechar, los directores deben aprovechar todos los recursos que tenga, pero la administración debe tener un especial cuidado en la idea de que es el centro, el principal agente educativo. Abrimos también otro tema importante, que es el de, dentro de los directivos también, y me ha comentado que tienen mejores herramientas los centros concertados. Un debate eterno en España y que suscita una controversia tremenda es educación privada, educación concertada, educación pública. Ya sabemos que hay quien quiere acabar con la educación concertada. Vamos a ver, yo creo que en primer lugar había que explicar... ¿Cuál es la solución? Yo creo que la solución empieza por explicárselo bien a la gente. Porque tengo que reconocer que la enseñanza concertada se explica fatal. Es un problema de comunicación. Claro. Vamos a ver. En primer lugar, la educación española se divide en enseñanza pública y enseñanza privada.
La enseñanza pública, a su vez, se divide en enseñanza pública de gestión pública y enseñanza pública de gestión privada. ¿Por qué las dos públicas? Porque se financian con cargo al presupuesto nacional y con arreglo a una legislación específica. La privada va por su lado. La privada no pide fondos al Estado y tiene que cumplir las leyes educativas, pero con toda la libertad del mundo de contratación o lo que sea, porque puede, por ejemplo, seleccionar al alumnado. La enseñanza concertada no puede seleccionar al alumnado. De manera que lo primero que tienen que hacer los que defienden la enseñanza concertada, entre los que siendo catedrático de la pública me encuentro, es defender bien eso, que nosotros somos enseñanza pública de gestión privada y que por lo tanto nos regimos por una ley que se hizo en tiempo de Felipe González, que estaba muy bien hecha, pero que fue un desastre porque no se cumplió bien. ¿Cuál era la ley? Que era los centros que pidan el concierto se tienen que comprometer a una serie de cosas. La primera de ellas, no pueden tener ninguna intención de lucro, de manera que si un colegio concertado se lucra, hay que quitarle el concierto. ¿Por qué? Porque está en la ley. Segundo, no puede seleccionar a los alumnos, porque la enseñanza pública no puede seleccionar a los alumnos. A todos los colegios les encantaría poder seleccionar a los mejores alumnos, por supuesto. Es mucho mejor, mucho más agradable y mucho más brillante tener solo buenos alumnos. Pero es que la enseñanza pública tiene una función social clarísima. ¿Pero qué pasó? Cuando se hace esa ley, se financia mal. Y entonces, durante muchos años, la asignación por plaza educativa que daba el Estado, por una plaza en la enseñanza de gestión pública y por otra la enseñanza concertada, era mucho menor en la concertada. De manera que cuando la concertada protestaba y decir, si una plaza escolar en la pública vale 6.000 euros al año, pues debe usted 6.000 euros al año, no 4.000. Porque ¿qué hago yo con esa diferencia? Y la solución fue una chapuza. Porque, mira, saque usted ese dinero de donde pueda, porque vamos a hacer la vista gorda. Y entonces se empezó a buscar enseñanza concertada para salvar esa brecha, empezó a hacer enjuagues, pues se pedían cuotas que no podían ser obligatorias, pero que había una presión dentro del centro, de manera que al final pagabas si querías sentirte cómodo. Pues se puso con los comedores, se puso con los uniformes o con la venta del libro, y entonces llegó un momento en que cuando permites excepciones a una ley, la ley se acaba incumpliendo. Es que en el momento, ¿cuál era la solución? Decir, yo voy a ser muy estricto en la aplicación de la ley de conciertos, pero voy a empezar por siendo también muy riguroso en la asignación de presupuestaria. Eso no se hizo y, por lo tanto, la escuela concertada pues, se degradó en ese sentido, y lo que tiene que hacer es plantear bien el problema y explicárselo bien a la sociedad. Porque el tener con los mismos fondos, es decir, con el mismo coste, dos sistemas de gestión de la escuela, uno de gestión pública y otro de gestión privada, tiene desde el punto de vista educativo una enorme ventaja. Yo puedo comparar a ver quién lo hace mejor. Cosa que, si solo tengo el sistema de gestión pública, no puedo comparar. Entonces, vamos a ver, y si funciona mejor el de gestión privada, tendremos que apostar ahí, siempre que cumpla los objetivos que tiene que tener la educación pública, que es que todo el mundo tiene que estar escolarizado. Y por lo tanto, cuando yo dé concierto a un colegio privado para que se integre en la educación pública, tengo que ver si en ese momento no va a hacer una competencia desleal con otro que ya se esté establecido. Pero si el concierto me pide para un sitio donde no hay escuelas, o porque tiene un proyecto educativo muy notable que quiere poner, hombre, nos interesa a todos que eso se integre dentro de la escuela pública. Pero como comprenderás, vuelvo a lo que estoy manteniendo en los libros, no podemos resolver un problema mientras no lo planteemos bien. Si estamos en una especie de confusión, en que todos son invectivas, en que son críticas confusas, entonces no hay posibilidad de resolverlo. Pero cuando se siente uno
y dice, vamos a ver, ¿cuál es exactamente la situación y cuál es exactamente el problema? Ya lo creo que se encuentran soluciones. Pues, don José Antonio, muchos años como catedrático de instituto, trabajando como profesor de filosofía con adolescentes, pero ahora ha puesto el foco con este último libro, El Club de los Buscadores de Soluciones, un libro dedicado a los adolescentes, pero también que para los padres y profesores también está indicado. Sí, a mí la verdad es que me encantaría que se leyera en los centros, que lo leyeran tanto los alumnos como los docentes y como los padres, porque es un proyecto educativo de envergadura, pero que no necesita hacer grandes cambios de leyes ni cambios de programas. No, significa introducir dentro de cada una de las asignaturas un enfoque pedagógico que no es nuevo, porque está desde Sócrates, pero que hemos olvidado, que es cómo enseñamos a los alumnos a resolver los problemas. Entonces lo he hecho en un tono didáctico novelístico, porque me interesa que interese a la gente joven. El planteamiento es, en un centro educativo ha habido un caso parecido a uno que yo conocí muy cerca, por eso lo he llamado Joaquín, un adolescente que sufre acoso escolar y se suicida. Sí, pues es un inicio Sí, bueno, potente. Bueno, entonces, a los 2 o 3 semanas, la profesora de matemáticas para la clase y dice, durante un mes no vamos a resolver problemas de matemáticas, voy a dar un curso de resolución de problemas. ¿Por qué? Para que no pase lo que acaba de ocurrir con Joaquín. Joaquín fue una persona que se enfrentó a un problema, que era el problema de acoso, y entonces quedó desbordado por él y no supo encontrar la solución, nada más que una mala solución, que es que se suicidó. Bueno, vamos a empezar de ahí. ¿Qué es un problema? Porque en los problemas interviene, por supuesto, un aspecto cognitivo, como las matemáticas, pero un aspecto también emocional, que es que muchas veces la respuesta ante un problema es que te angustia y que podemos caer en una tentación, que es voy a ver si quito la angustia como sea, sin necesidad de enfrentarme con el problema. Bueno, eso lleva a las pastillas, o lleva al alcohol, o lleva a huir, o lleva... De manera que no, hay que enfrentarse con los problemas. Pero los problemas son de dos tipos. Los problemas son problemas teóricos, como el de matemáticas, y problemas prácticos, como el que tuvo Joaquín. A ver, ¿cuál es la diferencia de uno y otro? Pues que el problema teórico se resuelve cuando conozco la solución, mientras que el problema práctico no se resuelve cuando conozco la solución, sino cuando la pongo en práctica, que suele ser lo difícil. Claro que Joaquín sabía cuál era la solución, o enfrentarse a sus amigos, a sus compañeros, o pedir ayuda, ya, pero no se atrevió a hacerlo. Bueno, cuando nos enfrentamos con problemas prácticos, tenemos que desarrollar nuestras funciones cognitivas, nuestra capacidad de razonar, y también toda una serie de virtudes prácticas que me van a permitir enfrentarme o ponerlo en práctica, que puede ser pues la valentía, o puede ser pedir ayuda, o puede ser darse cuenta de que hay problemas que uno no puede resolver solo y que por lo tanto no es una muestra de debilidad el pedir colaboración. Y entonces los alumnos, lo que de repente un grupito de alumnos piensa, pues mira, pues qué bien estaría esto de dedicarnos a solucionar problemas. ¿Y por qué no hacemos un club para resolver los problemas que tenemos cerca? Y entonces, dentro del centro educativo, empiezan a ver que hay algunos problemas, por ejemplo, el del acoso, en que ellos sí podían intervenir. O problemas que tienen que ver pues, con alguna dificultad que tiene algún alumno, pues por ejemplo, una alumna que está enganchada a las redes sociales y que la encuentran que se está aislando, o otra que tiene problemas, otra persona que tiene problemas de alimentación. Dice, bueno, ¿y por qué en vez de esperar a ver si viene alguien, consideramos que estos son nuestros amigos y a ver si nosotros vamos a pedir una habitación para poderlos reunir? Y entonces ponen allí, de una manera muy aparatosa, club de buscadores de soluciones, y los alumnos empiezan a ir. Y empiezan a ver desde un robo que ha habido. ¿Por qué? Porque lo importante era
hay que mantener ante la vida una actitud heurística. Los problemas nos van a venir. Vamos a ver si yo no me achanto ante el problema, no busco malas soluciones, sino que entonces estoy capacitado para enfrentarme con ello hasta donde el problema tenga solución. En este otro libro, que bueno, pues tiene un enfoque pues, más filosófico, más, no está tan dirigido, ¿no?, a los adolescentes, Historia Universal de las Soluciones. Sí, sí. A lo largo de la historia estamos ahora más provistos, o nuestros jóvenes están más provistos de soluciones que antes. Sí. ¿Tenían más soluciones? Sí, sí, por supuesto que en este momento todos tenemos a nuestra disposición muchísimas más soluciones, pero por una razón, porque cuando hablamos de cultura, entendamos como entendamos esa palabra, siempre nos estamos refiriendo a soluciones que se han dado a problemas. Por ejemplo, una mesa. Bueno, una mesa es la solución a un problema, como mantenemos los objetos en una superficie horizontal a una altura del suelo. La televisión, resolver cómo somos capaces de transmitir imágenes y mantener comunicación con un espectador y divertirle o informarle. Eso, una solución. ¿Qué es la democracia? Una solución. ¿A qué problema? Al problema de cómo gestionar los conflictos que aparecen dentro de la ciudad, la política. ¿Qué es la religión? Aparece siempre como un problema. ¿Para qué? Pues para intentar resolver angustias o inquietudes o tristezas que tienen las personas, de manera que el momento que ves que toda la cultura es un conjunto de las soluciones, pasas a un segundo escalón. Si yo quiero entender la cultura, tengo que saber qué problemas ha resuelto cada una de estas cosas. Yo no puedo comprender por qué nuestras Cortes tienen dos cámaras, el Congreso y el Senado, si no sé qué problema intentaban resolver. Yo no sé por qué la democracia es buena si no sé qué problema quería resolver. De manera que entonces el enfocar todo como resolución de problemas es un modo de tratar cualquier asignatura que vamos a enseñar. ¿Qué es la historia? Bueno, la historia podemos hacer una especie de almacén de datos o enfocarlo diciendo que a lo largo del tiempo los seres humanos se han ido enfrentando con una serie de problemas. Vivían primero en tribus, luego vivían en ciudades más grandes. En el momento que hay ciudades más grandes tienen que organizar la ciudad y entonces tienen que distinguir entre el gobernante y el gobernado, pero cuidado porque el gobernante se puede extralimitar en sus poderes. Vamos a ver cómo limitamos el poder del gobernante. Una ciudad se enfrenta a otra, aparecen las guerras. ¿Es una buena solución las guerras? ¿Por qué no hemos conseguido, sin embargo, librarnos de una mala solución y seguimos repitiéndolos? Eso es una manera de estudiar historia, pero una manera de estudiar historia mucho más cercana a la vida. Es que te voy a decir por qué nos hemos equivocado tantas veces y cómo hemos acertado otras veces y por lo tanto vamos a descastar las malas soluciones y vamos a fomentar las buenas soluciones. Ahora, después de un periodo de triunfo de las democracias, que fue hacia los años 80 del siglo pasado, las democracias están en declive. Hay una desafección entre la gente joven hacia los sistemas democráticos. Bueno, hay que explicarlo. Oye, voy a ver por qué estamos diciendo que las democracias es un mejor sistema. Te lo voy a explicar. Porque resuelve una serie de problemas que una tiranía no resuelve o que una democracia no liberal no resuelve. De manera que, ¿por qué quiere ser demócrata? Pues es como un médico que preguntara, mire usted, ¿quiere usted tomar antibióticos? Y uno decía, pues no me interesa. ¿Por qué voy a tomarlos? Pues porque es la manera que tiene que curarse. Si usted quiere curarse, tiene que buscar los antibióticos, que es la mejor solución. Si usted quiere resolver los problemas sociales, tiene que elegir la democracia porque es la mejor solución. Y le voy a explicar por qué es la mejor solución. Este es un enfoque pedagógico que a mí me parece muy potente. Porque en el momento que planteas una cosa como solución a un problema, le estás dando ya una carga motivacional de por qué te interesa todo esto. Y si presentas las soluciones sin haber explicado el problema,
Bueno, pues es una cosa que está como desenganchada. Yo recuerdo un gran profesor de la Sorbona, Jean Val, que decía un día, era una clase magnífica sobre, no sé si te acuerdas, de las aporías de Zenón, de por qué el veloz Aquiles no puede, según Zenón, alcanzar a la lenta tortuga. Bueno, he hecho una refutación de las aporías de Zenón, maravillosa. Dice, sí, pero mi satisfacción se acabó cuando un alumno dice, señor profesor, he entendido perfectamente la refutación, lo que no he entendido es el problema. Bueno, en el momento que no se entiende el problema que realmente se ha resuelto, no interesa la solución. ¿Por qué? Porque ya no es la solución, es una cosa ahí etérea, como un aerolito que cae. Hay que introducir dentro de toda la enseñanza. Mira, que aquí lo que tenemos que hacer es saber identificar problemas y saber resolver problemas. Y que ahí es donde nos la jugamos. Y vamos a enseñarlo a todos los niveles, sobre todos los temas, como parte de un gran proyecto educativo. Desde luego, uno de los graves problemas que tiene la educación ahora mismo, si por lo menos nos guiamos por los datos, es el bienestar emocional. Es todo lo que tiene que ver tanto con la salud mental de los adolescentes, con cifras muy preocupantes, no solo en la educación, en las etapas de adolescentes, sino incluso en la universidad, como así también han manifestado varios estudios, también con el profesorado. Más Platón y menos Prozac, quizás se le está dando demasiada importancia a todo lo emocional y se debería dar más importancia a la dimensión filosófica también, sí, incluso espiritual. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que debemos dar es fomentar, y voy a repetir lo que he dicho, una competencia especial, que es la competencia heurística, es la competencia de identificar y resolver los problemas. Vamos a ver, los docentes se encuentran quemados. Pero si les preguntas qué es lo que preocupa a los docentes, no es cómo se enseñan ecuaciones de segundo grado, eso lo saben perfectamente. Tienen el problema de que no saben cómo mantener el orden en las aulas y no saben cómo motivar a los alumnos. Yo introduciría la burocracia. Que también bueno, entonces la burocracia, pero la burocracia, digamos, es un problema de tiempo, de mala organización. Pero, por supuesto también. Pero lo que, como docentes, lo que verdaderamente les preocupa es que de repente no les hemos enseñado a resolver ese problema, que es cómo se mantiene la disciplina en las aulas en un momento en que parece mal visto mantener la disciplina. Y luego que la gente llega a las aulas y no le interesa lo que está haciendo y por lo tanto se desconecta. Luego hay otros problemas que son, digamos, pero más técnicos, qué hacemos con los móviles o cómo organizamos los currículos, importantísimo. Pero yo creo que lo que les angustia son esto. Es decir, si no hemos, cuando tienes un problema y no sabes resolverlo, ese problema te angustia. Y si los docentes no saben resolver esos dos problemas que tienes, se angustia y lo pasan muy mal, y cada vez que estás angustiado, pues te encuentras más incapaz para resolver el problema, de manera que lo que hay que decir es, mira, dentro de tu formación como profesora, tienes que hacer esto, tienes que aprender a hacer esto. Pero aprender, por ejemplo, una cosa, Víctor, los profesores pueden tener miedo a enfrentarse con los alumnos. Literalmente, vamos, sobre todo, no en primaria, en secundaria, o enfrentarse con los padres. ¿Cuál es el gran aliado del miedo? La soledad. Y sin embargo, nosotros estamos transmitiendo una figura del maestro como una persona sola en su aula, en una especie de burbuja mística con sus alumnos, aquí que no entre nadie, porque es... Pero qué disparate, qué disparate. Entonces estás perdido. Tú tienes que saber que tienes que colaborar para cualquier problema en general con el resto del claustro y trabajar con él y saber resolver colectivamente los problemas. Un problema de disciplina no lo resuelve un profesor aislado en el aula, pero un claustro ya lo creo que lo resuelve. Pero tiene que actuar como claustro. Y entonces tiene que poner en juego toda su fuerza como claustro. De manera que ahí tienes un asunto clarísimo. ¿No quieres estar quemado en tu profesión? Hombre, intégrate, crea un equipo,
crea una conciencia de equipo. Ayúdate. Es que los profesores, sobre todo en los centros de secundaria, se copió de una manera absolutamente absurda la estructura de las universidades, en que una facultad está dividida en departamentos y cada departamento es autónoma. No, eso es un disparate en un centro educativo donde estamos educando personas enteras, no para una profesión. Necesitamos que esa división de departamento nos aísla. La sala de profesores, ayer es donde se tienen que discutir exactamente lo que está pasando en el centro y donde cada uno de los profesores tiene que estar enterado y preocupado por lo que pasa en el aula de al lado. ¿Por qué? Porque va a ser influido por lo que pasa en el aula de al lado. Imagínate que un día hay un problema. Han pinchado las ruedas del coche de un profesor. ¿Qué es lo más fácil? Decir, es un problema de ese profesor. ¿Qué es lo más eficaz? Ese es un problema del centro entero. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué hacemos. De manera que ese día se hace una reunión del claustro para hablar de qué. De que han pinchado una rueda a un profesor. Y entonces empiezas a desarrollar el talento para la cooperación, que en este momento no existe en los centros. Bueno, pues, como ves, si no hay misterios, hay ganas de resolver los problemas. Pues, José Antonio, llevo casi 30 años trabajando en educación y también como profesor. No he escuchado esa solución casi nunca. Bueno, pues... creo que no se plantea. O sea, Bueno, aquí hemos sentado psicólogas, psicólogos, autoridades, pero normalmente pues mira, esa soledad del profesorado... Bueno, pues los alumnos del Club de Buscadores de Soluciones lo saben muy bien. Hay problemas que no puede resolver una persona sola y tiene que buscar el equipo para que resuelva el problema. Pues, desde luego, quizá una solución a veces que en vez de potenciar, que no digo que esté mal, introducir más psicólogos en los colegios, más orientadores y demás, quizá se debería también plantear más, porque es verdad que esa soledad que hablábamos también del directivo, al final es el profesor también el que está solo en su aula y cuando se enfrenta a un problema de disciplina... Bueno, pero es que debemos pensar en eso. El asunto ese yo lo estudié mucho cuando hice el libro blanco de la profesión docente. Porque el modelo, la imagen de la profesión que tienen muchos profesores es que el docente es una profesión aislada. Yo y mi aula. No, yo y mis compañeros para educar a los alumnos. Y eso es un fallo que lo tenemos... es cronificado ya, porque durante toda la historia de la educación ha sido así. Y hombre, lo sensato es que, por darle el apoyo teórico, yo durante muchos años a lo que me he dedicado es a estudiar cómo funciona la inteligencia humana. Y empecé a estudiarla como se estudiaba en todas partes, en las facultades. La inteligencia es una facultad individual. De manera que cada uno de nosotros tiene nuestra inteligencia. Ya, pero llegó un momento en que me di cuenta de que eso era una abstracción, que no hay una inteligencia aislada. Toda inteligencia se desarrolla en un entorno que o potencia mi inteligencia individual o disminuye mi inteligencia individual. Y que, por lo tanto, que a todos nosotros nos interesa trabajar en entornos inteligentes. Porque en un entorno inteligente mi propia inteligencia se va a desarrollar mejor. Entonces empecé a estudiar lo que llamaba la inteligencia compartida, la inteligencia de los grupos, y me interesaba por 3 temas, que eran los que estudiaba más. Uno, porque me interesaba desarrollar la inteligencia de las familias y sobre todo la inteligencia de las parejas, porque todo el mundo ve que es una cosa un poco extraña, pero frecuentísima, que 2 personas muy inteligentes pueden formar una pareja estúpida. Es decir, a ver, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué ha habido esa especie de distorsionador? En segundo lugar, que un conjunto de genios puede dar lugar a una facultad estúpida o a un colegio estúpido. No, pero si todos son genios, sí, todos son genios. Pero como facultad tiene una inteligencia propia,
que se basa en qué, en cómo colaboran, en si tienen un objetivo común, en si no hay rencillas, si no se están saboteando unos a otros, está la lucha por el crédito. Bueno, entonces me interesaban los sistemas educativos y me interesaban también las empresas. Hay empresas, las empresas lo han visto muy claras, necesitamos hacer empresas inteligentes, que sean empresas que funcionen con rapidez, que capten con rapidez los problemas, que busquen con rapidez las soluciones. Y esa es la inteligencia de la empresa, no de cada uno de los ingenieros o de los empleados que hay. Y lo que tiene que hacer el equipo directivo es, voy a ver cómo consigo aumentar el cociente intelectual de la empresa, no de cada uno de ellos. Eso va a secundario. Bueno, lo de las parejas sí interesó, por eso escribí un libro que se llamaba Escuela de Parejas, y cuando dirigía la Universidad de Padres, pues había unos cursos para parejas que ellos pasaban muy bien y nosotros pasábamos muy bien. Ahí funciona. En las empresas cogieron la idea enseguida. Vamos a ver si conseguimos hacer empresas que sean empresas inteligentes. Quien no lo cogió fue el sistema educativo. No le interesó en absoluto. No se dieron cuenta de que había que hacer centros educativos inteligentes. El centro entero tenía que ser inteligente. Y bueno, pues no, se quedó en una especie de pasividad, que es lo que mata a nuestro sistema educativo, que es esa pasividad. Hablando de inteligencia, es ineludible preguntarle por la inteligencia artificial, porque ya no solamente como reto para los educadores, que bueno, Sí. no hay más que hablar en la universidad, prácticamente los profesores. Hay alguna universidad que incluso ha pedido el que los trabajos se hagan con inteligencia artificial de forma casi obligatoria. No sé. Sí. Entonces, tenemos esto en la universidad, pero en la secundaria lo están utilizando. Los estudiantes ya están utilizando esto. ¿Cuál es su visión sobre el uso de la inteligencia artificial, los riesgos y los retos que nos plantea, también desde un punto de vista filosófico y educativo? Vamos a ver, mira, yo por una situación absolutamente de buena suerte, cuando tenía 17 años, en 1956, yo estaba en primero de bachillerato, un profesor de matemáticas, y un día diciendo, bueno, pasó una cosa rara en Estados Unidos, en una universidad, luego supe que era la de Dartmouth, que han inventado la inteligencia artificial. Y creo que es una cosa que, vamos, que nos va a superar a todos. Yo entonces he seguido durante todos estos años la evolución de la inteligencia artificial, que ha sido una especie de montaña rusa. De repente parecía que iba a resolver todo y de repente se hundía en la miseria porque era incapaz de resolver problemas tan sumamente elementales como reconocer una voz, o reconocer la escritura, o ser capaz de trabajar con información no formalizada del todo. Entonces, bueno, pues no sabía muy bien qué hacer con ellos. De repente cambió todo porque en vez de concebirla como la introducción de sistemas de lógica formal y matemática muy potentes en las máquinas, que tenían una aplicación muy limitada, empezaron a utilizar sistemas probabilísticos y estadísticos, y entonces dio un salto como en los últimos años. Y en los últimos 2 años ha dado un salto que ninguno esperábamos que fuera tan rápido, que son con los sistemas generativos en lenguaje natural, con los GPT. Bueno, ¿y eso qué hace? Eso pasa 2 cosas. Primero, con lo que trabaja la inteligencia artificial es con señales. ¿Por qué digo con señales? Por ser más específicos, si te acuerdas de lo que se estudiaba en lenguaje. ¿Qué son los signos? El signo tiene 2 elementos, significante y significado. Bueno, las máquinas funcionan con significantes. De manera que no saben lo que están haciendo porque no saben el significado, pero saben cómo combinar bien los significantes. Por lo tanto, un sistema de inteligencia artificial no entiende nada de lo que está haciendo porque es una máquina combinatoria. Entonces nosotros tenemos que dar el significado, que es lo que hacemos con cuando estamos utilizando los GPTs.
¿Qué significa la G? Significa generative. Son sistemas generadores, producen cosas nuevas. ¿Qué significa la T? La técnica que hacen de combinatoria, que es la transforme. ¿Pero qué significa la P? La P es la más interesante. Son sistemas pre-training, que han sido entrenados previamente. De manera que lo interesante es que la máquina por sí ha tenido que ser entrenada para ver lo que va a hacer. ¿Quién lo ha entrenado? Seres humanos. Entonces, dependiendo de ese entrenamiento previo, después la máquina va a hacer muchísimas cosas. Pero tiene primero que ser entrenado. Y en el momento que el entrenador va a ser el que va a definir la autonomía que luego va a tener la máquina. Y por lo tanto, no es que la máquina de repente se le vayan a ocurrir cosas no, si es que tiene que ser entrenada. Y por lo tanto, si no sabéis cómo se ha entrenado, en el fondo no estás sabiendo quién está determinando el sistema. De manera que hay que tomarse el asunto con muchísima precaución. Y cuando ahora pues, se están utilizando, por ejemplo, en problemas judiciales, modelos de inteligencia artificial, en Francia ha habido recientemente una persona que ha sido condenada, ha sido despedida de un trabajo por un dictamen de una inteligencia artificial y ha reclamado a la Comunidad Europea que necesita saber cuáles son los criterios de esa máquina para ver por qué razón le han despedido. El problema ha sido que los técnicos que llevan esa máquina han dicho que no le pueden decir cómo lo ha hecho la máquina porque los programas de inteligencia artificial no son transparentes, son opacos, no sabemos cómo lo ha hecho. Entonces decir, oye, que si yo me estoy fiando de inteligencia artificial, me estoy fiando de cosas que no sé cómo las ha hecho y que por lo tanto no puedo seguir el proceso y por lo tanto no sé su fiabilidad. Bueno, pues eso hay que explicarlo bien. Primer problema. Segundo problema, lo que manejan los sistemas maravillosos de inteligencia artificial son en todo caso datos. Pero nosotros, los seres humanos, trabajamos con dos líneas de información, una que son los datos y otra que son los valores. Y nos vienen por canales distintos. Un canal sí se puede informatizar y el otro canal no se puede informatizar porque depende de los canales de seres vivos, sensibles, afectados por el dolor y por el placer y que sobre eso hemos ido construyendo toda una serie de sistemas valorativos que acaban en los sistemas morales. Eso es que es otro mundo, es que eso no tiene nada que ver con una inteligencia de silicio. ¿Por qué? Pues porque no es viva y no tiene sistemas de sensibilidad. ¿Que yo se los puedo dar? Sí, pero se los tengo que dar yo. De manera que vamos también un poco a desmitificar lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial. En cuanto a almacenamiento de datos, maravilloso. En cuanto a sistemas de relaciones, maravillosos. En cuanto a reconocimiento de patrones, extraordinarios. De manera que está reconociendo patrones que nosotros no somos capaces de ver. Eso es fantástico. Pero desde el punto de vista de educación, se nos plantea, y tendremos que decidirlo, no creo que podamos tardar más de 5 años. Tenemos que ver qué tipo de persona estamos educando para que pueda aprovechar las enormes posibilidades que le ofrece la inteligencia artificial. Y necesitamos diseñar un tipo distinto de inteligencia. ¿Por qué? Pues como hubo que diseñar un tipo distinto de inteligencia, cuando aparece el libro, en uno de los diálogos de Platón, Sócrates dice que no, que el libro es un disparate, que no hay que introducir el libro de educación. ¿Por qué? Porque si yo creo que el conocimiento está en el libro, no lo voy a guardar en mi memoria. Bueno, eso ya hemos aprendido a manejar el libro. Primeramente la escritura, después la imprenta. Cuando llegue la imprenta, tenemos de repente una cantidad de textos a nuestra disposición que no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Pues ya sabemos cómo hacerlo, ya manejamos muy bien la imprenta. Cuando aparece el teléfono, pues pasa lo mismo. Cuando aparecen los sistemas digitales, que son maravillosos, tenemos que acostumbrar a nuestra inteligencia a que trabaje con la inteligencia artificial como aprendió a trabajar con la escritura, con el libro, con la imprenta, o como empezó a trabajar, por ejemplo, hasta que no se inventó el lenguaje algebraico, nuestra inteligencia había cosas que no podía pensar. Porque con un lenguaje natural hay asuntos que no podemos tratar.
Bueno, se inventa el sistema algebraico y se amplía la capacidad de nuestra inteligencia. Cuando se emplea la notación musical, bueno, se pueden componer cosas que antes de la notación musical era imposible, es que no teníamos posibilidad ni de imaginarlo. Bueno, ahora que viene un sistema potentísimo, que son los sistemas digitales de inteligencia artificial, tenemos que ver cómo lo realizamos para que también nos permita pensar mejor nosotros, igual que el sistema algebraico, que el sistema la notación musical o que la escritura. Y eso es lo que no estamos tratando bien. Estamos haciendo una especie de cosa apresurada en que al contrario, en vez de aumentar las capacidades de nuestra inteligencia natural, está descargando nuestra inteligencia natural diciendo que lo haga él. No, eso significa que se puede producir una situación muy parecida a la diálisis de riñón. ¿Son buenos los aparatos de diálisis de riñón? Sí. ¿Para quién? Para quien está enfermo de riñón. Porque claro, la situación que promueve es que yo estoy absolutamente dependiente de la máquina. No puedo sobrevivir sin la máquina. Bueno, si triunfa la inteligencia artificial sin que nosotros hagamos el cambio educativo previo, se va a producir una especie de diálisis mental, claro, que es todo lo que pensamos, que lo piensa la máquina. Y entonces, pues yo no soy capaz de pensar nada. Pues entonces es usted un enfermo mental. No, lo hace muy bien la máquina. Igual que la diálisis hace muy bien sustituir a su riñón. Pero usted está enfermo del riñón. Y si usted descansa todo su sistema de pensamiento en una máquina, usted está enfermo del pensamiento. ¿Se ha enterado? ¿Por qué? Porque no puede prescindir de la máquina, porque no tiene ámbito de libertad, porque no comprende lo que va a hacer, igual que la máquina no lo comprende. De manera que se da usted cuenta del panorama. Pues tenemos que tomar, vuelvo a decirte, no creo que en un espacio mayor de 5 años, una decisión educativa, que es, primero, toda educación es construcción de la propia memoria. Cuando educamos a una persona, lo que estamos es configurando su memoria con contenidos, con procedimientos, con actitudes, su memoria. Eso es lo primero. Segundo, en este momento tenemos que pensar que nuestros alumnos van a tener 2 tipos de memoria. Una, su memoria neuronal, y eso tiene que decir, esto en tu cabecita, eso en tu cabecita, y una memoria digital. Y tenemos en cada dominio, en cada asignatura, tenemos que decir, esto tiene que ir en formato neuronal y esto puede ir en formato digital. ¿Qué tiene que ir en formato neuronal? Lo que permita comprender lo que tengo en la otra memoria. Y por eso tendremos en cada una de las cosas, es decir, en cada una de las lecciones, por decirlo así, tendremos que poner un recuadro en negro. Esto, memoria neuronal. Esto te lo aprendes. Y esto, léelo, pero lo puedes guardar. ¿Y por qué? Aquí, en lo que va en negrita, que es la memoria neuronal, están las claves para que entiendan los otros. Un ejemplo que a mí me pone de los nervios, pero voy a utilizar también. Los Reyes Godos. Los Reyes Godos, ¿dónde? Que no se estudian desde... Yo soy de la EGB y yo no los imagínate. estudié. Entonces, Bueno, pues cuando siguen con esa retahíla, a mí me hace mucha gracia. Pero, Víctor, para que te des cuenta de hasta qué punto nuestro sistema educativo es pasivo, es inerte. Estamos poniendo todavía un ejemplo que solo los viejos del lugar se acuerdan de... Sí, creo que estudiamos los Reyes Godos. Vamos a volver a los Reyes Godos. ¿Hay que estudiarlos? No. Y Reyes, no hay que estudiar cuántos eran. Bueno, ¿y que hubo Reyes Godos? Pues eso tampoco. Bueno, vamos a dejarlo. ¿Y que hubo Reyes? Eso sí. Bueno, vamos a decir, ¿qué hubo Reyes? Pues vamos a decir, eso sí te lo tienes que aprender de memoria. En la historia de los sistemas políticos hubo reyes. Y lo otro, ¿qué tipo de reyes? Pues bueno, muy bien, búscalo en tu ordenador, pero tienes que saber lo que es un rey. Porque si no, cuando te den la lista de los Reyes Godos, no vas a entender de qué va esto. De manera que, bueno, reyes sí, en tu cabecita. Yo a mis alumnos ya los tenía preparados cuando decían, ¿para qué voy a aprender si lo puedo encontrar? Pues mira, te lo voy a decir. Y les tenía una diapositiva con las 4 ecuaciones del campo electromagnético de Maxwell. Decía, bueno, ya las tenéis, ahí las tenéis, las 4 ecuaciones del campo electromagnético, no tenéis que aprenderlas.
¿Me dices qué significan? Ah, no sé. Ah, entonces, ¿para qué te ha servido encontrarlas? Si no sabes ni siquiera qué significan esos signos. ¿No te das cuenta? ¿Lo has encontrado? Sí. ¿Me lo puedes poner en un examen? Sí. ¿Te ha servido para algo? No. Esto, aquí en el pupitre digital se sentó hace ya unos años Gregorio Luri y le preguntaba por la memoria y decía Gregorio, si no aprendemos, o sea, si no recordamos lo que aprendemos, o sea, ¿a dónde va, no, el Pero bueno, conocimiento? No, es que pero es una... es que es más todavía, es que, vamos a ver, ¿cuál es el órgano del aprendizaje? La memoria. De manera que decir, no aprendas una cosa de memoria, es decir, no juegues al tenis con tu sistema muscular. ¿Y entonces con qué juego? Pues no, ¿y entonces con qué aprendo? Con nada, es que no aprendes. De manera, porque el órgano del aprendizaje es la memoria. Y no solamente el órgano del aprendizaje, es el órgano del aprendizaje, del razonamiento, de la combinatoria, de la creatividad. Cuando hacemos comparaciones entre lo que llamamos la memoria de trabajo, que es la memoria activa, y las mediciones de la inteligencia general, son muy correlativas. Eso quiere decir que hay un fondo común. No hay inteligencia sin memoria. Y esta persona es muy inteligente pero tiene muy mala memoria. Vamos a ver, ¿qué quiere decir con que tiene muy mala memoria? ¿Que no se acuerda de dónde dejó las llaves? ¿Pero sabe resolver ecuaciones? Sí, eso sí, porque ya está, es que eso es memoria. Ah, no, es que se le ocurren muchas cosas muy brillantes. Vamos a ver, si ya lo decía Ortega, para tener mucha imaginación hay que tener muy buena memoria. De manera que, hombre, precisa un poquitín el análisis, porque es que si no, la tontería esa de que no te aprendas los sistemas memorísticos. Ojalá tuviéramos sistemas memorísticos. Lo que pasa es que, no, es que tampoco los tenemos, porque ya te diré yo cómo tienes que organizar el sistema memorístico para que sea un sistema muy creativo. Pues podríamos, desde luego, no es de extrañar que cualquiera que entrevista a José Antonio Marina repite y siempre queda pues cosas en el tintero, pero no queremos abusar mucho más de su tiempo, pero sí que nos gustaría cerrar esta entrevista como cerramos siempre. Y desde luego, pues su respuesta es de las que yo andaba esperando más. ¿Cómo es el mejor centro educativo del mundo o cómo se lo imagina usted? Pues mira, yo no me imagino, entro en el centro y me encuentro lo que me encontré en una escuela de un barrio marginal de Nueva York. En el hall, un enorme cartel de recepción de los alumnos que decía: admiramos y veneramos la grandeza que hay en ti. Es decir, de entrada, pensar que estamos tratando en un colegio con un material altamente valioso, que todo el mundo puede aprender y que nosotros somos no expertos en enseñar, que eso es una falsedad. Somos expertos en que aprendan y que por lo tanto esa es nuestra profesión. Te digo esto de aprendan por una anécdota también, un profesor americano que el primer día de clase a los futuros maestros le dice: miren ustedes, yo he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera, si quieren le paso y que les haga una demostración. Sí, que lo haga. Entra el perro, se tumba delante del estrado, pasan 5 minutos, el perro no dice nada, pasan otros 5 minutos, sigue en silencio y ya se levanta un alumno. Señor profesor, su perro no habla. Una observación muy interesante para lo que va a ser su carrera. Yo he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Bueno, nosotros lo que nos interesa es conseguir que nuestro alumno aprenda. Y por lo tanto, el tener la absoluta conciencia de que las posibilidades de los alumnos siempre están abiertas y que nosotros somos, digamos, los que tenemos la suerte de poder expresar esas posibilidades, aumentar esas posibilidades. Y que es justo en ese momento cuando nosotros podemos también sentirnos alegres de esa tarea. Y por eso, cuando hablamos de este asunto, permítame que termine contando una historia. Se la cuento siempre cuando hablo con profesores. Bueno, es una historia que yo sí tuve en Toledo porque soy de Toledo, mientras se estaba construyendo la catedral.
Y entonces un posible antepasado mío está dando una vuelta a ver cómo se construye una catedral y llega al Tajo donde están los canteros. Ahí con el escoplo y con la maza. Entonces se acerca a ellos. Yo siempre recomiendo a mis colegas intentar reconocer alguno de estos tipos, porque seguro que lo tenéis al lado. Llega primero un cantero, le pregunta, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero, que no debía tener un buen día, pues aquí con esta piedra, con el polvo, con el calor que hace y el capataz, que es un desgraciado, pues pasándolo mal. Pasa al segundo, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Pues lo que me han mandado. ¿Y quién le ha mandado? Que haga un cubo de piedra. ¿Y para qué? Ah, pues no sé. Me han mandado las medidas y lo estoy haciendo. Pasa al tercero, que está haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Lo que estaba haciendo era muy pequeñito, igual que lo que hacemos nosotros en el aula. Enseñar otra vez la tabla del 7, pero ¿por qué todo el mundo se atraganta la tabla del 7? Otra vez. Bueno, muy poquito. Ya, lo malo es si olvidamos que eso tan pequeño que estamos haciendo está dentro de un proyecto enorme que es, vamos a construir una catedral. Y por lo tanto, tenemos que mantener, porque eso es lo que da sentido a lo que estamos haciendo. Si no, pues somos unos mindundis insignificantes. Ah, no, pero si nos sale el proyecto, entonces somos personas muy significativas y estamos haciendo una cosa que no solamente da sentido a nuestra vida, sino que da sentido al proyecto, que es a ver si conseguimos que el mundo no sea tan cabrito como es. Vamos a ver si conseguimos un poco humanizar estas cosas. Ah, pero eso lo estoy haciendo enseñando el 7. Pues claro, ¿qué creías que estabas haciendo? De manera que, para que una escuela sea como a mí me gustaría, lo primero que tenemos que tener todos es el sentido de que lo que estamos construyendo es una cosa de una belleza extraordinaria, que es que estamos haciendo que el futuro para esas personas y el futuro para nosotros sea un poco menos duro y más y que busquemos un modo de vida dignos para todos a través del desarrollo de la inteligencia de nuestros alumnos. Y eso, ahí es donde está el secreto del centro. Muchísimas gracias, José Antonio Marina. Un auténtico lujo, como dirían los anglosajones, food of thought, alimento para el cerebro. Desde luego, aquí tiene siempre su espacio, porque siempre es obligatorio escucharle, recomendar, cómo no, sus dos últimas obras y desde luego, pues nos podrán seguir tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro podcast y a diario en exitoeducativo.net. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Es una conversación estimulante y muy agradable. Muchas gracias. El pupitre digital.